cuadra del Puente de la Pepsi. Sucursal, Avenida Lorena y Avenida de las Américas 300 metros más arriba de la Uniandes. Pide a domicilio con tu delivery favorito o escríbenos al 0984 86 82 24. Síguenos en redes sociales como @santomanaba. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura, mis vecinos, llegó el recolector. Al pie de la vereda de su casa, siempre en orden, por favor. Siempre limpio, de Santo Domingo. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. ¿Sabías que en Santo Domingo el mejor pollo al horno está en Mr. Denis? ¡Ah, claro! Así que si quieres saborear algo rico y no quieres cocinar, ya lo sabes. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero yo quiero una pechuga. No. Mejor una ala o tal vez... Tranquila, Mr. Denis tiene la solución. Tenemos hamburguesas de lomo fino, sencillas, dobles o a la mexicana, en salsa de champiñones. Pero si lo tuyo no son las hamburguesas, también contamos con deliciosos nachos y chile and cheese, americano con salsa de queso y salsas de la casa. Algo único. Somos Mr. Denis. Estamos en la cooperativa 9 de diciembre entre Río Yanuncay y Caracas. Pedidos a domicilio 098-478-1040. Visítanos y prueba lo nuevo en Santo Domingo. Somos Mr. Denis. El país de los 4 mundos, del banano, café y cacao. Una tierra donde la gastronomía es un festín de colores y sabores, repleta de cultura y diversidad. La tierra del sí se puede, de gente soñadora, fuerte y alegre. Este país es Ecuador, la tierra de Petrolríos. Durante 30 años hemos sido tu compañía con nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, nuestra gente es nuestro combustible. No hay más interrupciones en tu serie favorita. Sabemos que quieres escuchar esta canción hasta el final y que el más pequeño del hogar necesita sus 2 horas de Bartolito. Navega sin límites con CESERNET y obtén los mejores planes de conexión por fibra óptica. Contactándonos al 099-981-7117. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata a CESERNET, la solución en Internet. Si sueñas con emprender, viajar, el auto de tus sueños, hacer crecer tu negocio en comercio, agricultura o ganadería, o quizás tu casa propia, cuenta con nosotros. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Juan Pío de Mora, porque creemos en ti, hacemos realidad tus sueños, con créditos de hasta $120,000, inversiones a plazo fijo de forma segura y rentable. Asegura tu futuro con la mejor tasa de interés del mercado. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito, Juan Pío de Mora, donde podrás tener tu cuenta segura de ahorros, realizar pagos de tus servicios básicos, cobro del bono de desarrollo humano, envío y retiro de dinero a través de MoneyGram y Delgado Travel. Visita nuestra agencia en Santo Domingo, en la avenida La Lorena y Chillogallo esquina. Cooperativa de Ahorro y Crédito, Juan Pío de Mora. Creemos en ti y te ayudamos a crecer. Fin del espacio publicitario. El siguiente programa tiene clasificación I, informativo, O, opinión. Y su clasificación es A, apto para todo público. Las opiniones vertidas en este programa son de absoluta responsabilidad de sus participantes. Más FM 89.3 no se responsabiliza por las expresiones vertidas en este espacio. Con ustedes, Karen Caguano. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Martes 9 de abril y siendo las 7:04 de la mañana arrancamos más noticias con los acontecimientos que marcaron justamente la jornada laboral. Y es que al igual que el fin de semana hubo mucha información por comentar, el día de ayer también se dio mucho de qué hablar tras el ingreso emergente del ex vicepresidente Jorge Glass a una casa de
salud. Esto lo estaremos conversando más adelante y agradecer siempre la sintonía de cada uno de nuestros radioescuchas que nos sintonizan a través de nuestro dial 89.3 y también a todas aquellas personas que se enlazan con nosotros día a día a través de nuestra transmisión en Facebook. Recuerden que usted puede tener información de primera mano si sigue nuestras redes sociales. En todas ellas nos encuentra como Más Radio 893. Y antes de arrancar es importante conversar quién nos acompañará el día de hoy en el noticiero. La mañana de hoy nos acompañará el analista político, el abogado Stalin Naranjo, para conversar acerca de la ruptura diplomática entre México y Ecuador y cuál es el panorama que se avisora justamente para nuestro país y qué situaciones va a desencadenar todo este conflicto que se armó por una sola persona, justamente por el ex vicepresidente Jorge Glass al solicitar asilo político a México y al aceptarlo. Hay muchas posturas, diversos cuestionamientos, personas a favor de la decisión del presidente Daniel Noboa, personas en contra de esta decisión. Así que más adelante estaremos analizando este tema de coyuntura ya no solo nacional, sino de coyuntura internacional, ya que muchos países han brindado el respaldo a Ecuador y otros han brindado el respaldo a México. Así que estaremos conversando de este tema. Por otra parte, es importantísimo conocer cuál es la situación del clima para este martes 9 de abril. A continuación presentamos el clima en Más Noticias. Nuevamente se activan las 22 advertencias de altas temperaturas en la región litoral. Y para este martes, ¿cuál es el clima? Bueno, mencionarles que las provincias con mayor índice de temperatura o de calor serán justamente las ciudades de Guayaquil. Esta llegará a un pico máximo de 35 grados centígrados. Todo el día va a estar con un fuerte sol y en la noche, pese a que ya no estará el astrosol, sin embargo se sentirá aún así el calor. ¿Qué es lo que pasa en Santo Domingo? En Santo Domingo también ya podemos visualizar que el sol está brillando en todo lo alto. Eso quiere decir que vamos también a tener una fuerte ola de calor acá en la tierrita Sáchila. La temperatura mínima 23 grados centígrados y la máxima 21. La mañana y tarde estarán totalmente soleadas y en la noche se tiene prevista la presencia de una fuerte lluvia acompañada de ciertos truenos y relámpagos. Una situación similar se replica en Esmeraldas con una temperatura mínima de 24 y una máxima de 31. Mañana y tarde totalmente soleada y en la noche existe esa probabilidad que pueda justamente llover. Ahora, ¿qué pasa con Manta, Salinas y Santa Rosa? También tienen una temperatura máxima. Salinas de 31 grados centígrados, Mantas de 32 y Santa Rosa de 34 grados centígrados. Toda la región costa va a estar que quema literal, así que por favor hacer uso del protector solar. Recuerden la importancia también de cuidar nuestra piel y con esto damos paso también al pronóstico de radiación ultravioleta. A ver, veamos, Santo Domingo se encuentra en el nivel alto, es decir, de 6 a 7, por lo cual se necesita la utilización de prendas de vestir con mangas largas, gorras, gafas, parasoles o sombrillas y obviamente el uso de protector solar. Veamos qué pasa con la capital de los ecuatorianos. Ellos se encuentran en un nivel muy alto y esto quiere decir justamente que el sol como tal va a estar con mucha potencia, por así decirlo, quemando demasiado entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Así que en estos horarios las provincias que cuenten con niveles de radiación ultravioleta muy altos o extremadamente altos deberán protegerse más de lo normal. Las Islas Galápagos justamente también se encuentran en un nivel muy alto, están en un punto 8 de 10. Así que estar bastante atentos ante esta situación. Cuidemos nuestra piel.
no solo nos preocupemos por cómo vamos a lucir con nuestras prendas de vestir, sino también cómo va a estar el cuidado de nuestra piel. El cuidado es importantísimo con el uso de protector solar, si podemos retocarlo cada 4 horas, muchísimo mejor. Si también podemos humectar constantemente nuestra piel. Recuerden que muchas veces estamos casi en un 75% expuestos al sol. Nuestra piel también necesita que la consintamos, no solo nuestro rostro, nuestro cabello, nuestras uñitas, sino también en sí todo nuestro cuerpo, tras una jornada extensa de trabajo. Continuamos con más información y también es importante conocer cuál es el estado de las vías que colindan con la provincia de Sáchila. Llega el tráfico. La información que tú necesitas. Perfecto, la vía Loac Santo Domingo continúa cerrada, sin embargo está habilitado el puente peatonal netamente para vehículos livianos, así que recuerde, este paso estará habilitado desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y es que esto se dio gracias a una articulación de esfuerzos entre la Prefectura Sáchila, la municipalidad y el propietario de este predio privado, quien ha decidido brindarle esta facilidad de movilidad a la ciudadanía. Mientras esta vía continúa cerrada, pues tenemos este paso alterno, que sería del puente peatonal, netamente, lo repito, para vehículos livianos, mientras que para la transportación pesada, autobuses, entre otros, se encuentran habilitadas rutas alternas, como por ejemplo las Mercedes Los Bancos, también esta principalmente para estos vehículos. Recordar que la vía Tinalandia y la Villa Florida son rutas alternas, sí, pero tampoco están habilitadas para vehículos pesados. ¿Por qué? Estas calles son sumamente angostas y no estaban preparadas para recibir la afluencia vehicular de lo que converge normalmente en la vía Loac Santo Domingo. Entonces, al no estar en buenas condiciones, al no contar con un adoquinado o un asfaltado como tal, esto es netamente lodo. ¿Qué es lo que ha pasado con los vehículos pesados que han transitado por esta ruta? Simple y llanamente se han quedado encunetados, han perdido pista y ha obviamente derivado en mucho más caos vehicular, y como varios vehículos de rescate no pueden acceder inmediatamente a esta zona, la ayuda demora aún más en llegar al sitio. Así que hacemos nuevamente un énfasis, conocemos que la vía Las Mercedes Los Bancos está en pésimas condiciones, exhortamos nuevamente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a intervenir inmediatamente esta ruta que sirve como alterna, y es una vergüenza tener que decir que esta ruta es una alterna de la Loac Santo Domingo, porque en realidad las condiciones son tan deplorables que ni los mismos transportistas pesados, pese a que tienen que circular por esta arteria vial, no lo quieren hacer por el daño de sus vehículos, porque al ir a bajas velocidades pueden ser interceptados por los dueños de lo ajeno. Entonces son situaciones que afectan bastante a la movilidad, pero lastimosamente es lo que hay, a la ciudadanía le toca sufrir esta odisea respecto al tema de las vías. Ahora, ¿qué pasa también con la vía Santo Domingo-Quinindé, totalmente habilitada? Santo Domingo El Carmen, Luz de América, Quevedo, Puerto Nuevo, habilitado. La vía Vallehermoso, Los Bancos, habilitada con restricción para vehículos pesados. Solo vehículos livianos pueden tomar también esta ruta para poder llegar a la Sierra Ecuatoriana. Recordar que justamente desde la parroquia Vallehermoso podemos conectar con la carretera que sale para Los Bancos y de ahí direccionar prácticamente hacia el norte de la capital de los ecuatorianos hasta el sector de la mitad del mundo. Teniendo todos estos detalles a la mano, esperamos que también pues les pueda servir muchísimo a la ciudadanía, aquellos conductores que nos sintonizan antes de poder emprender su viaje hacia la sierra o hacia la costa. Muchísimas gracias nuevamente por estar junto a nosotros, y recuerde que también ya le dimos la lectura del clima. Salga con ropa bastante fresquita, pero de preferencia con mangas largas para que evite quemaduras en su piel. Continuamos con más información y como lo mencionábamos al inicio, el día de ayer nuevamente Jorge Glass causa furor en redes sociales, ahora ya no por el tema del asilo político como tal, sino más bien porque cerca del mediodía de este lunes 8 de abril de 2024, la Policía Nacional reportó una alerta relacionada con el ex vicepresidente del correísmo Jorge Glass, esto en la cárcel de La Roca en Guayaquil. El político habría ingerido medicamentos. Se presume el diagnóstico de coma profundo autoinducido provocado por la ingesta de medicamentos
medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes. Se lee esto en un parte policial al cual varios medios de comunicación tuvieron acceso. Según el reporte, la directora distrital de salud de Pascuales, norte de Guayaquil, revisó la primera evaluación de Glass, quien no respondía a los estímulos. Los medicamentos habrían ingresado a la prisión con autorización del centro penitenciario. Tras esta revisión, Glass fue trasladado desde la cárcel de La Roca hacia el hospital militar para una valoración con especialista de neurología, medicina interna y también de medicina cardíaca. 3 horas después del incidente, justamente a las 12 del día, fuentes oficiales informaron que Glass se mantiene en el Hospital Naval de Guayaquil y que sus signos vitales son estables. Ahora, algo que causó bastante conmoción también referente a este tema es que el SNAI se pronunció un poco más de 3 a 4 horas después del incidente y esto deja bastante que desear porque obviamente la prensa estaba muy al pendiente de qué es lo que pasaba con Jorge Glass respecto a su hospitalización. Existieron muchas versiones en realidad referente a este tema, entre ellos que Jorge Glass había dejado de alimentarse, de adquirir estos nutrientes, por lo cual se habría descompensado, mientras que en otra parte policial se da a conocer justamente que él habría ingerido varios medicamentos para prácticamente autoinducirse a este coma. También nos mencionan que dentro de la casa de salud se brindaron los primeros auxilios, fue rápido y prácticamente ahí lo lograron trasladar hasta otro punto que es el Hospital Naval en el sur de la ciudad, donde se asevera que está estable y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Por acá también tenemos más información, en este caso tomada de Diario El Universo, nos mencionan que constataron que el carril de ingreso hacia el Hospital Naval había sido cerrado y bloqueado con una retroexcavadora, por lo cual se impidió tomar fotografías, grabación de videos, entre otras cosas. Muchas personas tienen la hipótesis de que esto puede ser un intento de fuga, sin embargo hay que recalcar que cuando salió del centro carcelario en el que él se encontraba recluido, salió con un fuerte contingente policial y militar escoltado para evitar justamente este tipo de incidentes. Sin embargo, pues estamos atentos también a esta información. Por acá también nos mencionan que una fuente del centro penitenciario indicó que Glass presuntamente se tomó 2 o 3 pastillas que le han afectado porque tenía gastritis, pero no creen que su intención haya sido suicidarse. Además mencionaron que desde el domingo no se alimentaba correctamente. Glass pertenece en esa cárcel de máxima seguridad desde la mañana del 6 de abril, luego de que la Policía Nacional ingresara a la Embajada de México, país que le había concedido el asilo político el día anterior. El equipo de defensa nacional del ex vicepresidente, representado por Andrés Villegas, Vinicio Tapia y Marcel Orellana, informaron que habían solicitado a las autoridades ecuatorianas tener acceso a su cliente y que finalmente tenían previsto verlo la tarde de ayer para poder constatar su estado de salud. En una rueda de prensa en el Hotel Ramada, el abogado Vinicio Tapia denunció que Glass lleva más de 50 horas sin comunicación. También mencionó que su madre y familiares se encuentran preocupados. Vía telemática, Vera relató que la noche del 5 de abril, Glass fue sacado de su habitación en la Embajada de México en Quito, tirado al piso, golpeado en la cabeza, espalda, piernas y brazos, y además fue arrastrado por los policías que ingresaron a la sede diplomática. La jurista agregó que una vez que Glass fue llevado a la unidad de flagrancia, no tuvo acceso a los 3 miembros de su defensa que se encontraban allí. Apuntó que actualmente se encuentra aislado e incomunicado en La Roca. Esta es información tomada por el diario El Universo referente a este tema que el día de ayer causó bastante conmoción. Varios políticos también se manifestaron en redes sociales, como el vicepresidente Rafael Correa, el actual alcalde también de Guayaquil, entre otros personajes políticos que los hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país, haciendo referencia a muchos a favor
Muchos en contra, muchos generando más hipótesis referente a una posible fuga, referente a un intento de suicidio como tal. Sin embargo, pues las autoridades aún no se pronuncian con más detalles respecto a esta situación, por lo cual esta es la información a la que han tenido acceso los medios de comunicación. Continuamos con más información y referente en el caso también de la política. Este lunes en Estados Unidos empezó el juicio en contra del ex contralor del correísmo Carlos Pollitt, quien enfrenta 6 cargos por corrupción vinculados a los casos Seguro Sucre y Odebrecht. El exfuncionario ecuatoriano podría ser sentenciado hasta 100 años de cárcel. Veamos la siguiente información, cortesía de Teleamazonas. En la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, agentes fiscales de ese país buscarán convencer al tribunal del caso sobre la culpabilidad del ex titular de la Contraloría General del Estado en tiempos de revolución, Carlos Pollitt Fayoni. Sobre él pesan 6 cargos que, de considerarse la pena máxima, aunque es poco probable, podrían terminar en una sentencia de 100 años de prisión. La acusación se divide así: un cargo por conspiración para lavar activos con una pena máxima de 20 años de prisión. 3 cargos por encubrimiento de lavado de activos cuyas penas suman 60 años tras las rejas. Y 2 cargos por participar en transacciones de propiedad privada derivada de actividades ilícitas que suman 20 años de prisión. En la mira de las autoridades estadounidenses el caso Seguro Sucre. Pollitt habría recibido una coima de un poco más de $500,000 de parte de empresarios de reaseguros a cambio de ejercer presión a favor de mantener contratos. Es apenas uno de los hechos, pero Estados Unidos va por una red más grande. En este caso, Juan Javier Rivas Domenech, exgerente de Seguro Sucre, y Diego Sánchez, empresario del ramo, rendirán sus testimonios. Pollitt también es uno de los personajes clave del caso Odebrecht, por el que en Ecuador ya tiene una sentencia. Habría recibido $10 millones de parte de la constructora a cambio de desvanecer glosas sobre contratos de la firma brasilera. Dinero que fue introducido en el sistema financiero estadounidense a través de la compra de bienes inmuebles. Como testigo de este caso, entre otros, ha sido citado el ex ejecutivo de la compañía José Conceizao Santos, un nombre conocido en Ecuador, pues fue quien admitió haber pagado por lo menos $14 millones al ex vicepresidente Jorge Glass, parte de ello entregado en efectivo a su tío Ricardo Rivera, caso por el que ambos fueron sentenciados a finales de 2017, pero que sigue vigente en cortes estadounidenses a la fecha, donde podría surgir nueva información. En otros temas, la mañana de este martes 9 de abril se registró un sismo de magnitud 3.6 en el Tena. Como leve y breve definieron las personas que sintieron este sismo de magnitud 3.6 registrado la mañana de este 9 de abril, continuamos nosotros en marzo. El epicentro está ubicado entre la ciudad de El Tena y Carlos Julio Arosemena, en la provincia del Napo, según información de manera preliminar el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica. Habitantes de la ciudad del Puyo también aseguraron haber sentido el movimiento telúrico cerca de las 6:20 de la mañana. Sin embargo, aseguraron que fue rápido y que pronto volvió a la normalidad. En la provincia de Chimborazo también hubo personas que sintieron este temblor. Así lo aseguraron usuarios que publicaron su reporte a través de sus cuentas de X. La profundidad de este sismo fue de 27 kilómetros a unos 17 metros de la capital de Napo. No se han registrado afectaciones de consideración hasta el momento. Autoridades solicitaron mantenerse informados a través de las cuentas oficiales sobre posibles réplicas de este sismo. Sin embargo, hasta la presente fecha no se han reportado mayores incidentes en esta provincia como tal y sus sectores aledaños. Vamos con más información y tras finalizar el estado de excepción en Ecuador, las restricciones que regían quedaron sin efecto, como por ejemplo el toque de queda. Los representantes de los centros nocturnos en la ciudad de Santo Domingo esperaban esta fecha para comenzar a reactivarse económicamente ya sin restricciones. Este lunes el país amaneció sin un estado de excepción y sin restricciones a nivel nacional. El presidente Daniel Noboa suscribió el decreto ejecutivo número 218, mediante el cual reconoce la persistencia de un conflicto armado interno y con ello termina la medida que fue tomada el pasado 8 de enero por grave conmoción interna en Ecuador. Ahora ya no se restringen los derechos fundamentales como la libre movilidad. El ex gobernador y coronel en servicio pasivo Miguel Orellana explicó que ahora las Fuerzas Armadas deben realizar un trabajo más inteligente.
Fuerzas Armadas podía ingresar con Policía Nacional para poder llegar, capturar armas, municiones, explosivos y a delincuentes que estén causando toda la violencia e inseguridad en el territorio nacional. Una vez finalizado esto, Fuerzas Armadas ahora retoma sus tareas principales. Esta medida terminó con el toque de queda que regía en 38 cantones a nivel nacional de categoría alta, incluido Santo Domingo. Con esto, los centros de diversión nocturna esperan reactivarse en un 100%. Las limitaciones en este sector ocasionaron pérdidas en un 85%, explicó uno de los representantes de la zona rosa en la ciudad, Marcos Cobos. No servía el hecho de estar trabajando hasta las 11 de la noche, 12 de la noche. Entonces, como inversión tal no creo. Más lo que vamos a hacer es como limpiar nuestros equipos, volver a llamar a la gente que lastimosamente tuvimos que despedir, y fueron muchísimas personas que tuvimos que despedir. Algunos los encontraremos en el país, otros tal vez no. La guerra contra los grupos criminales en el país continúa, pues fue declarado conflicto armado interno mediante el decreto ejecutivo 111 contra 22 bandas criminales, a las que se le denominó como terroristas. Orellana considera que se puede volver a decretar un estado de excepción, siempre y cuando existan las causas que justifican estas medidas. Porque caso contrario, pues tendrán que retomar en caso de que exista un repunte de la delincuencia y el presidente no vea otra forma o mecanismo. Mañana pasado podremos estar nuevamente en un estado de excepción. El presidente Noboa también declaró a las cárceles como zona de seguridad. Esto se da en un contexto en que también empezó la campaña electoral para la consulta popular y referéndum, en el que el primer mandatario espera dejar en las calles a los militares sin necesidad de existir un estado de excepción de por medio. 7:26 de la mañana y ya contamos en cabina con el doctor Stalin Naranjo, con quien estaremos conversando uno de los temas más fuertes que están en esta semana, que arrancó justamente desde el fin de semana y es nada más y nada menos que la ruptura diplomática entre México y Ecuador. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Hola, muy buenos días, Karen, un gusto fraterno a todos quienes están en sintonía, además a todos en el mundo entero, un abrazo. Doctor, la pregunta del millón. ¿Qué es lo que va a pasar tras esta ruptura diplomática? ¿Cuál es el panorama que se avisora? Ya se ha visto justamente que México ha tomado su postura y que va a enfrentar también ciertas situaciones legales contra nuestro país. Bueno, yo tengo una postura muy simplista que la puse en mis redes sociales desde cuando se dio el altercado, la toma como prisionero de Jorge Glass, y todo el mundo en una actitud fatalista decía que se venía el mundo en contra de Ecuador. Y yo decía, no, tranquilos, no pasa nada, esto del campo diplomático no va a pasar, en la balanza comercial, en lo económico no va a pasar nada. Y pasan los días y nos damos cuenta de aquello. Lo que vemos es protestas, manifiestos, exhortos, rechazo de la comunidad internacional, pero eso queda en manifiestos, en hojas, y a la par va a ser letra muerta. Yo no creería que nuestros grandes socios comerciales les va a interesar tener una ruptura comercial, una ruptura estratégica con el Ecuador. El Ecuador con Estados Unidos tiene muy buenas relaciones, con la Comunidad Europea tiene muy buenas relaciones, hasta el Parlamento Europeo apoyó, no es que apoyó, pero no rechazó lo que hizo Ecuador. Es que algunos lo ven de distintas formas y maneras, y la opinión se ha dividido no en lo legal, sino muchas veces en lo político. Vemos una polarización entre los correístas y los anticorreístas, y yo creo que los debates no se hacen así, sino viendo efectivamente lo que dice la norma jurídica, y yo en base a la norma jurídica creería que el presidente Noboa actuó mal, pero asimismo actuó mal el presidente López Obrador al haber dado el asilo político a Jorge Glass. Y es que justamente esta también es otra de las situaciones que ha generado debate, no solo en la ciudadanía, sino varios políticos también se han aprovechado de esta situación para poder resurgir en sus redes sociales. Lo vemos también al ex presidente Rafael Correa mencionando y solicitando que se
se sancione a su propio país, a Ecuador como tal, por esta situación que ellos catalogan como ilegal tras haber irrumpido en la Embajada de México acá en Ecuador. Pero vemos también el otro panorama que mencionan, que lo que usted justamente lo replicaba, México hizo mal en otorgarle un asilo político a una persona que está enfrentando situaciones legales en el país por temas de corrupción. Mire, lo que hace Rafael Correa Delgado es reprochable, condenable, el pedir sanción para el Ecuador, porque la sanción no es contra solo el presidente Noboa, sino contra toda la nación. Exacto. Y su afán, se podría decir ambición política, porque es egoísta, porque solo piensa en llegar al poder. Mucha gente no se da cuenta de eso. Si quieren tumbar a la fiscal, ¿por qué es? Porque quieren un fiscal a dedo para que puedan tumbar la sentencia que tienen en la Corte Nacional. Todo es en base al egoísmo y a la pretensión de él. Exclusivamente un partido político trabaja para que él vuelva al poder. Y lo que pide ahora, que haya sanción para para el Ecuador y en sí para Daniel Noboa, es justamente para desacreditarlo y también llegar a ellos a tomar el poder. Yo sí reprocho aquello y condeno esa postura egoísta cuando a todos nos puede afectar una sanción. En cuanto al tema de la participación de López Obrador, yo creo que él instigó, provocó, y no con ello digo que esto fue lo que provocó y le da legitimidad al acto de Daniel Noboa, pero López Obrador sí actuó mal, en meterse en la política interna ecuatoriana y dar su discurso elucubrando, porque ni siquiera tenía datos sensatos y correctos cuando hablaba sobre cómo se ganó la presidencia de la República en el Ecuador. Para mí, que desde ahí empieza justamente esta cadena de hechos que provocó el establecimiento declaratoria de persona no grata a la embajadora de México y como supuestamente se puede decir retaliación, se da el asilo político a Jorge Glass cuando él tiene 2 condenas. Y aquí no estamos discutiendo, porque eso también leo mucho en las redes sociales. Pero ¿cómo se lo condenó? Él sí es perseguido político. No, ya hay 2 condenas, no una, sino 2. Y efectivamente tiene que cumplir la pena. Pero mucha gente lo tiene por patriota, por líder. Pero yo digo, oiga, si recién acaba de salir en los chats de Metástasis que pagaron $250,000 por un habeas corpus para que él esté libre. O sea, ¿quién tiene nexos con el narcotráfico, con la mafia, para que le pague $250,000? O sea, desde ahí ya me da mala espina, pero algunos los tienen como santos, como grandes líderes, como patriotas, decía ayer alguien en una de mis redes sociales. Yo digo, por Dios, ¿qué quieren ver? ¿Qué quieren palpar para poder cambiar y quitarse la venda de los ojos? Y voy más allá, cuando era el tema del caso de Brecht, recordemos, por Dios, cómo el tío de él, el señor Rivera, se sentaba y grabaron los videos a negociar estos temas en un departamento. ¿A nombre de quién? Del sobrino. Cosas como estas son reprochables y la política no debe estar inmersa en negociados, sino en dar bienestar a sus habitantes. Así es, y es que justamente lo que mencionaba, doctor, dentro del caso Poli, también que este lunes ya empezó el juicio contra el ex contralor del correísmo, también se ve inmiscuido Jorge Glass con el recibir ciertos montos, mencionaban un poco más de $14 millones para distintas situaciones. Entonces ya no se está hablando simple y llanamente de una persecución política, ya no se está hablando simple y llanamente de situaciones adversas, se mencionan que hay casos legales que se están llevando a cabo y sentencias como que se tienen que cumplir en este marco de lo legal. Otra de las situaciones también que le preocupaba a la ciudadanía, porque este es el tema que está, por así decirlo, en boga, y es que México presentará 3 acciones en contra de Ecuador, entre ellos, pues obviamente es una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Esto cómo afecta al país o en realidad afecta o no afecta? Para mí que no afecta, y lo vuelvo a decir, soy muy simplista, no le doy mayor, se podría decir, densidad, no sé, pero no va a afectar en mayor cosa, no va a pasar de una condena escrita en un papel, condenamos los hechos suscitados en la embajada. Asimismo tiene que condenar lo que hizo López Obrador al emitir justamente, al dar un asilo a una persona sentenciada, con sentencia ejecutoriada. Eso también está prohibido en la Convención de Caracas.
pero muchos leen lo que les conviene y dicen, no, es que tenía discrecionalidad. Sí, tiene discrecionalidad, pero también tiene prohibición. Y la prohibición le dice que una persona que tiene sentencia no es perseguido político. Entonces, para que tenga refugio y le den la calidad de asilo, no debe ser tener una sentencia ejecutoriada. Y esa persona no es perseguida política. Ahora, este sábado también se anunció que Nicaragua también rompe relaciones diplomáticas con Ecuador. Ellos también se solidarizaron justamente con México tras la irrupción policial en la Embajada de México en la capital. ¿Cuánto nos afecta? Un poquito de a eso voy. No nos la afecta gente nada. se preocupa, pero en realidad Nicaragua afecta económicamente, políticamente. Ninguna. Mire, días atrás compartíamos el panel con un empresario de Santo Domingo, Roberto Flor, que aquí es muy conocido en Santo Domingo. Así es. Creo que es el mayor empresario en el tema de exportaciones. Y él decía que incluso rompiendo relaciones comerciales con México no era tanto el impacto, porque, bueno, en campo agrícola, porque México es nuestra competencia, no hay un intercambio de productos en sí entre nosotros, sino que es nuestra competencia. Ellos llegan con los mismos productos a los mercados donde Ecuador está llegando. Entonces, no le veía tanta la afectación. Sí, en el ámbito comercial, sí hay muchas empresas mexicanas, hasta la misma telefonía celular, Conexel, pertenece a América Móvil y pertenece a uno de los hombres más ricos del mundo, mexicano, Carlos Slim. Y entonces yo digo, cuando ya comienzo a atar cabos, digo, ¿a Carlos Slim le va a convenir que rompa relaciones? No, y Carlos Slim, todo el mundo sabe el poder que tiene sobre el gobierno de López Obrador. Entonces una llamada, déjate de tonteras, no va a pasar de ahí, porque a nadie le va a interesar romper relaciones en una comunidad, en un mundo tan globalizado que estamos atados ahora a un solo clic. Entonces, no, eso no se va a dar. Además de que son medidas antipopulares. A México no le va a convenir el romper relaciones con Ecuador porque hay muy enlazado. Lo diplomático sí, va a afectar el tema de la ausencia de las embajadas en los dos lados, por supuesto, porque hay ecuatorianos residiendo allá y mexicanos residiendo acá. Correcto. Pero más a nosotros sí, por los migrantes que son víctimas muchas veces de la delincuencia en el trayecto rumbo a Estados Unidos, que van a ser extorsionados, secuestrados, violadas, nuestras mujeres que pasan por eso, efectivamente no van a tener una autoridad a la cual recurrir y pedir ayuda. Y en el caso de muertes de ecuatorianos que también son víctimas de la delincuencia, el repatriar un cuerpo va a ser muy difícil ante la ausencia de una embajada ecuatoriana. También se viene otro panorama y es justamente lo que ya se vio a través de una rueda de prensa por parte de la bancada correísta, quien también están liderados por la ex candidata a la presidencia, Luisa González. Ellos retiraron y prácticamente le dijeron al presidente que no van a apoyar la consulta popular y que de ahora en adelante todos los proyectos que se vengan desde parte del gobierno, esta bancada le va a poner un simple y llanamente no. Mire, ellos dicen una cosa y terminan haciendo otra. Se declararon en oposición desde el primer día, pese a que todo el mundo sabía el acuerdo, el pacto entre el Partido Social Cristiano, ADN y la Revolución Ciudadana. Y pese a que han venido aprobando normas, porque le han aprobado todas las leyes que el presidente les ha puesto, usted los escuchaba en las redes sociales, en los medios de comunicación, despotricando en contra del presidente. Hasta Rafael Correa le decía bobo, le decía niño rico, niño... Y iban sus asambleístas a votar por las leyes que Noboa le ponía. Entonces, esto simplemente es un circo, un show. Posiblemente con este hecho sí se rompe y se acabe el acuerdo dentro de la Asamblea Nacional y no exista gobernabilidad. Pero ya aprobó las leyes que quería Noboa. Él habló desde un inicio de 5 cuerpos normativos que iba a enviar a la Asamblea, ya los 5 envió y le aprobaron. A él ya no le interesa. Y políticamente él tenía que ya separarse, divorciarse, porque estamos próximos a unas elecciones presidenciales donde él quiere ser reelegido. Entonces tiene que dividirse porque él ganó con el voto anticorreísta. Y esta medida también de capturar a Glass en la Embajada de México es para aumentar sus niveles de aceptación y credibilidad en el voto anticorreísta, que es mayor al nicho fuerte o al voto duro del correísmo, que bordea un 30% aproximadamente. Es decir, sube su aceptación, porque venía bajando. Y es que mucha gente sí se da cuenta que los acuerdos estaban dados y que venían votando en conjunto en la Asamblea Nacional.
Entonces, prácticamente podemos definirlo como un show que se está realizando ahora en la política. La política es un show y siempre se ha dado. Y mire, la semana pasada estábamos discutiendo sobre antepasada de Norero, después la siguiente semana de la fiscal con el Aliaga. Cada semana Ahora tenemos una novela nueva. Hablando de Glass. La otra semana habrá otro show. ¿Qué saldrá de los teléfonos del mismo Jorge Glass, de la computadora de Glass? Bueno, todas las semanas nos tienen entretenidos y bueno, y a nosotros que hacemos opinión en los medios de comunicación haciendo un análisis, pero esa es la política nuestra, para hacer verdaderamente una película de todo lo que se vive a diario aquí en el Ecuador. Bueno, si bien es cierto, creo yo que el único comentario atinado que podríamos decir por parte del correísmo que se pudo hablar dentro de esta rueda de prensa es que lo que más afectará esta tensión diplomática entre ambos países es lo que usted también mencionaba, el problema para los migrantes ecuatorianos. Ellos son los que se llevan la peor parte según el análisis que hemos podido realizar con usted en todo el marco de esta situación política, por así denominarla. Y otro de los puntos también que se mencionaban, obviamente este tema ya no se volvió solo de coyuntura nacional, sino ya trascendimos, estamos en los noticieros, lastimosamente, de toda Latinoamérica y muchas veces también ya de otros continentes como tal, es que México siempre ha sido visto como una de las sedes del correísmo. No solo del correísmo, de todos los que pertenecen al Grupo de Puebla, por eso es que para allá fue Castillo de Perú, por eso se dañó las relaciones con Perú, por eso es que de allá se fue Evo Morales, se lo llevaron en un avión militar, lo mismo que querían hacer acá. Se volvió un santuario para todo este tipo de personas relacionadas a la izquierda, al socialismo, aún sin conocer si tienen o no tienen antecedentes penales, si efectivamente cometieron o no actos ilícitos. López Obrador acogió a todo aquel que le pida refugio, siendo únicamente de la izquierda. Ahora, la gente, bueno, si bien es cierto, se menciona que no se afectará como tal esta situación al país, pero veámoslo desde el panorama también que usted mencionaba. Se vienen las elecciones, bueno, estamos ya a puertas de una consulta popular. Se vienen nuevamente elecciones, muchas personas afirman que Noboa ha bajado su porcentaje de aceptación entre los ecuatorianos. Ahora, hablando aquí con expertos, como es el doctor Naranjo, ¿esto es verdad o no? ¿O fue una muy buena jugada hablando políticamente y dentro de estrategias el haber hecho ya deslindarse de esta relación que tenían justamente para poder llegar a ciertos consensos que se han aprobado dentro del Pleno de la Asamblea? Mire, para mí le suma antes que restarle. Sí hay un rechazo generalizado y creo que en redes sociales podría decir que se escucha más a los correístas que los anticorreístas, como que son más pacíficos. Los correístas son más vehementes y se hacen ver como un montón dentro de las redes sociales. Pero yendo al voto fuerte, y si usted ve las encuestas que se han sacado en los últimos días, le favorece a Daniel Noboa el haber tomado esta decisión. Decisión ilegal, yo lo vengo catalogando como tal, porque lo primero que dice, es que lo está apoyando el presidente. Venga, le vengo dando palo al presidente algunas semanas para el que recién me escucha. Le vengo diciendo que no está haciendo lo correcto en seguridad, ha bajado los brazos. Y eso hay que repetírselo. Ya no se ve a los militares en las calles y eso nos estaba haciendo bien. Volviendo al tema, yo sí creo que fue un acto ilegal, pero ¿qué dice la gente? Fue un acto legítimo. Era necesario porque se le iba a escapar. Esa es la lucha en el derecho de la legitimidad y la legalidad. La legalidad es lo que dice la norma y la legitimidad es lo que el pueblo le aprueba. Entonces, el pueblo le está respaldando y le está diciendo, bien. Entonces, hay cosas como estas que mucha gente no entiende y solo se deja llevar por su apasionamiento político. Si el tal líder dice eso está mal, yo también salgo a despotricar y a decir que está mal. No, piense y razone un poquito. Yo creo que le va bien políticamente al presidente. Si fue estrategia o no, no sé, pero él sí tuvo que haber medido con su equipo las consecuencias y tal vez llegó a esa conclusión que yo también la saqué inmediatamente de que no iba a haber una mayor consecuencia diplomática más que romper una relación con México y el rechazo generalizado de las naciones, por supuesto, porque ninguna nación le va a decir, hey, usted también ingrese en mi embajada cuando haya un refugiado, nadie le va a decir eso, pero tuvo decisión, valentía y miren, políticamente yo creo que le hace bien
a la consulta popular. Una consulta popular que hay que decirla, que no se ha socializado, que la gente hasta ahora no ha leído, mucha gente no sabe ni siquiera que no hay números sino letras. Eso ayer me llamaba muchísimo la atención conversando con unos amigos, le decía, ¿qué tal te parece la letra K? Y él me decía, ¿hay letras? Yo no he sabido. Entonces, a ese nivel estamos de que la gente va a ir a votar únicamente porque le den diciendo los líderes. Unos porque tienen determinada concepción o criterio político y le van a seguir determinado líder, van a votar no, otros sí, y yo creo que estamos haciendo mal. Por eso el país está como está, porque vamos a las urnas, porque nos dan diciendo cómo votar. Así es. Bueno, en esta situación también salió a relucir un tema que quizás muchas de las personas desconocían, y es que también a raíz de esta incursión de la policía dentro de la Embajada de México en la capital de los ecuatorianos, como lo es Quito, también salió a relucir el tema de que 2 veces fue asaltada la Embajada de Ecuador en Cuba durante la dictadura de Fidel Castro, situación que obviamente en su momento también causó polémica, pero ahora hacen esta correlación entre lo que hizo Ecuador con lo que hizo en su momento Cuba. ¿Hay relación como tal? ¿Se justifican los medios en ambos casos? No, esto no cabe la justificación. Aquí no hay que ser maquiavélicos. Estamos hablando de derecho, la legalidad. En derecho público y en derecho internacional público no cabe la interpretación extensiva, sino el tenor literal de la norma es la que se debe aplicar. Y el presidente Noboa no podía invadir esa embajada. No sea podía, cual sea el caso. Sea cual sea el caso. Entonces, aquí no hay que justificarlo y decirle, no, es que se iba a fugar, pero prueben que se iba a fugar. Es que iba a salir en el carro. Entonces, era que lo saquen del carro cuando ya salía. Yo sé que el vehículo, el automotor diplomático tampoco puede ser abierto, pero así como invadieron la casa, ¿por qué mejor no le pusieron una tanqueta al frente del vehículo y le hacían abrir el vehículo? Creo que hubiera sido hasta menos grotesco que el subir las paredes de la embajada. Eso, y más que todo quedaban mal porque sí, efectivamente iban a encontrarlo en un maletero y iba a decir se iba a fugar, quedaba el presidente mejor. O sea, ahí sí iba a quedar justificado, pero tomó un riesgo, midió tal vez políticamente, midió también el impacto muy sencillo que iba a tener en la comunidad internacional y se lanzó. Entonces, él también quiere parecer duro, yo le veo, tiene una actitud, por eso se pone el chaleco, el casco, y creo que le quieren forjar una figura como la del Bukele ecuatoriano, porque el común de la gente busca ese tipo de político, ¿no? Quiere mano dura, y todo el mundo pide, ojalá tengamos un Bukele aquí. Él está adoptando esa postura porque estamos en año electoral. Recuerden, a 10 meses estamos nuevamente ya tener el presidente, ya sea el reelegido u otro, pero ya para los primeros días de enero ya estamos en campaña y en febrero ya estamos nuevamente votando. Entonces, estamos a menos de un año y el tiempo vuela en campañas electorales. Así es, doctor. Dentro de estas rupturas, ¿se prevé quizás alguna nueva situación, una nueva ruptura diplomática con algún otro país, o simple y llanamente esto podría ir poco a poco perdiendo la fuerza que en un inicio se le dio? Porque también hay que recalcar que todo esto toma mucho más impulso a través de las redes sociales, ya que todos podemos opinar, todos somos analistas políticos, todos somos analistas económicos en redes sociales. Mire, usted como comunicadora experta en tema de comunicación sabe cuánto dura la noticia, es efímera. De aquí para el jueves ya eso está ya oliendo putrefacto y para la otra semana todo el mundo ha olvidado. Si no se toman sanciones en estos días, difícilmente las van a tomar. Hoy se reúnen en la OEA, ni siquiera le ha dado el valor y el peso como tal, la canciller no va a ir. A ese nivel está la política diplomática del Ecuador y va a mandar a sus delegados. Cosas como esas, no sé si de aplaudirlas, condenarlas, pero son estrategias políticas del presidente y él sabe que no se lo va a condenar. Vuelvo y reitero, más allá del rechazo y un manifiesto, de ahí decir que va a haber una sanción, porque aquí no es que le van a poner, tiene que pagar $1 millón, no, le van a decir, hay bloqueos, hay determinadas acciones en contra de las naciones, pero eso ya no se ve hace mucho tiempo, porque eso le afecta, una decisión política no le puede afectar al común de los ciudadanos. Aquí somos 17 y 18 millones de ecuatorianos que no vamos a sufrir la consecuencia por un mal presidente. No digo que este lo sea, pero las malas decisiones que tomen no nos pueden afectar en su totalidad. Ahora,
Esto surgió tras comentarios por parte del presidente de México, luego respondió nuestro presidente con la declaratoria de persona non grata a la representante de México acá en la embajada. Prácticamente se vio, lo hablo muy fuera de comentario netamente mío, como una pelea de niños. Usted me dice que no, yo le digo que sí. Usted declaró persona non grata a mi embajadora, yo le digo, ¿sabe qué? Le damos del asilo político. Así es, no, lo decía hace un momento, ¿no? Y son posturas caprichosas, retaliaciones que vienen sin medir justamente las consecuencias. Para mí, mal, desde el momento mismo que le dieron el hospedaje en la embajada a Jorge Glass, ya estuvo mal. Porque no pueden alegar, como le escuchaba a la canciller, a quien maneja la política internacional de México, decía, es que desconocíamos que tenía sentencia, ¿no? Yo no me estoy inventando, lo escuché. Así es. O sea, no puedes desconocer cuando la misma canciller ecuatoriana dice, pero si nosotros le mandamos toda la documentación, apenas le dieron hospedaje, no pueden decir que desconocían. Entonces, ese tipo de personas yo pienso que no deben estar en una embajada. Si saben que tienen delitos, más allá de la afinidad política que tengan los que nos están viendo y escuchando, pero tiene una sentencia. No nos interesa si se equivocaron o no se equivocaron los jueces, pero son 2 sentencias, ni siquiera es una. Pero simplemente cuando acudimos o vamos de la mano con el fanatismo, nos ponemos una venda en los ojos para una cosa y para la otra, en cambio, nos ponemos lentes para ver lo mínimo y atacar. Eso no es objetividad y de eso está pecando mucho la ciudadanía al emitir comentarios y criterios. Yo sí creo que no debió haber actuado de esa manera el país como tal, México y su política diplomática, porque Jorge Glass debía haber regresado a la cárcel, y mucho más ahora que sabemos cómo salió de la cárcel, con 250,000 otorgados a un juez para que concedan un habeas corpus. Doctor, ya para finalizar este análisis tan importante para que la ciudadanía también conozca desde el marco legal, no nos vayamos tanto para el fanatismo, no jalemos por temas de partidos políticos, nadie les está diciendo que apoyen al presidente, nadie les está diciendo que apoyen al correísmo, simple y llanamente estamos haciendo un análisis global para que usted pueda sacar sus propias conclusiones en marco a lo legal y en marco a lo que está pasando. Doctor, referente a este tema también se hablaba de que, la parte legal de Jorge Glass va a emprender ciertas acciones, va a responder contra esta situación que se originó el fin de semana, y por ahí escuchábamos de ciertas personas también que mencionaban que hay la posibilidad de volver a plantear un habeas corpus. Sí, no, ya lo presentaron distintos colectivos, también los asambleístas, la bancada de la Revolución Ciudadana han presentado. No sé, no podemos ahorita catalogarlo si está bien, si está mal, si se lo van a conceder o no, si hay actos ilegales. Yo lo vuelvo y reitero a decir, sí se han cometido actos ilegales en la forma como lo detuvieron, cómo lo captaron para llevarlo a la cárcel La Roca. Tendrá ahí el juez que aboque conocimiento en esta causa, decirnos si efectivamente esa detención fue la correcta. Pero mi criterio muy personal como Stalin Naranjo, abogado, es que sí se cometió un exabrupto, fue desproporcionado, desmedido, la forma como actuó la policía, el ejército también que estuvo inmerso para trasladarlo hacia la cárcel La Roca. Muchísimas gracias, doctor, por este análisis tan interesante para poder conocer todos estos detalles que quizás muchas veces por esa pasión que sentimos por la política o por A o B partido político nos cegamos. Y no, aquí es importante poder conocer desde cada ámbito, desde cada punto, afecta al país, no lo afecta, fue correcta la detención, se irrumpieron normativas legales, básicamente todo esto. Y es importante que usted como ciudadano que si también va a emitir un juicio de valor o una opinión como tal, sea por el medio que sea, redes sociales, en su familia, en distintas plataformas, se informe también. Conozca a detalle el porqué de cada acción, el porqué de cada situación. Repito y reitero, no estamos aquí con la finalidad de poner en contra del gobierno ni en contra del correísmo. Este análisis se lo realiza justamente para que usted desde casa genere sus propias opiniones. Doctor, su mensaje final a la ciudadanía. Sí, lo que usted dice, emitamos comentarios y opinemos en base a lo que leamos,
a nuestras convicciones en base a nuestro conocimiento y estudios. No nos dejemos guiar por otros. La verdad, a mí me dicen de todo, pero yo me siento a gusto porque tengo esa objetividad que los tengo confundidos. Unos me dicen que soy correísta porque lo atacaba antes a Lazo mucho. No se sabe de qué partido es. Lo ataco ahora al presidente Noboa porque digo que el acto fue ilegal. Otros me dicen que soy anticorreísta porque digo que Glass es un sentenciado, que no debió haber esa... O sea, eso es lo que dice la norma. Yo voy a emitir comentarios en base a la norma. Yo no voy a emitir un comentario, porque salió en el Twitter o en la red social X, salió Rafael Correa Delgado y dijo esto en contra de la fiscal. Yo también le ataco a la fiscal. No. Aquí hay que analizar y decir las cosas en base a nuestra convicción y educación. Y eso es lo que hacemos y por eso venimos y tenemos la calidad moral para venir a los medios de comunicación, porque no estoy de adulador de nadie, ni quiero un cargo público, ni estoy pensando en que esto voy a pedir. Esa es la convicción de hacer bien las cosas y por eso podemos emitir comentarios con mucha objetividad. Doctor, muchísimas gracias. Es momento de una pausa comercial y al retornar continuaremos con más información de los hechos que han marcado acá en la provincia de Sáchila. Inicio del espacio publicitario. El consorcio BioCity recomienda a la ciudadanía sacar sus fundas de desechos sólidos a tiempo, en los horarios y rutas establecidas. Estar atentos cuando escuchemos el siguiente jingle. Saquen la basura mis vecinos y el buen recolector. Adquiere la vereda de su casa, siempre no le por favor. Siempre limpio. Santo Domingo siempre limpio. Consorcio BioCity. El país de los 4 mundos, del banano, café y cacao. Una tierra donde la gastronomía es un festín de colores y sabores, repleta de cultura y diversidad. La tierra del sí se puede, de gente soñadora, fuerte y alegre. Este país es Ecuador, la tierra de Petrolríos. Durante 30 años hemos sido tu compañía con nuestras más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional. Petrolríos, nuestra gente es nuestro combustible. Un lugar acogedor, seguro, con parqueadero privado y sobre todo con la más deliciosa fusión gastronómica del verde y el marisco. Y me olvidaba, trabajamos de lunes a lunes. Sí, te estoy hablando de Santo Manaba, la única cevichería y cafetería con identidad de la región. Principal, Avenida Quevedo, kilómetro 1 y Juan León Mera, a media cuadra del puente de la Pepsi. Sucursal, Avenida Lorena y Avenida de las Américas 300 metros más arriba de la Uniandes. Pide a domicilio con tu delivery favorito o escríbenos al 0984